Contamos ahora con la participación de María Ángeles Rodríguez Santos y de Elena Casado García Hirschfield. Ambas son profesoras de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y responsables de asignaturas centradas en la Unión Europea. Con ellas ya hemos hablado en anteriores ocasiones de este tema. Hoy vamos a hacerlo con motivo del cumplimiento de los 60 años de la firma de los Tratados de Roma, que se pueden considerar como el nacimiento oficial de lo que hoy es la Unión Europea. Si no lo digo correctamente, luego ellas me van a corregir. Buenos días a las dos, gracias por estar aquí con nosotras. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Son muchos los frentes abiertos para el futuro de la Unión Europea, entre ellos la salida de Reino Unido y los movimientos anti-europeístas que se pueden ver en los resultados en las próximas elecciones en Francia y más adelante Alemania. La buena noticia es que en las elecciones de Holanda, uno de los países fundadores del proyecto europeo, finalmente han ganado las posiciones europeístas. Aprovechamos este 60 aniversario para analizar todos estos temas y hacer también balance de logros y de momentos críticos. Vamos a comenzar hablando de los logros. La primera cuestión se la trasladamos a María Ángeles Rodríguez Santos. Celebramos el 60 aniversario de la Unión Europea. En todo este recorrido, ¿cuáles han sido los logros más significativos? Bien, en este caso me gustaría darle una doble perspectiva. Por un lado, el crecimiento que ha tenido la Unión Europea en cuanto a miembros que la conforman y por otro lado, los grandes proyectos europeos que ha ido poniendo en marcha. Vamos a centrarnos en el punto de partida, en el año 1957, firma del Tratado de Roma, que engloba 3 comunidades, la que entonces era la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea para la Energía Atómica. Este tratado, el Tratado de Roma, entra en vigor en 1958. En ese momento la Unión Europea es un área de libre cambio. Se plantea un periodo de 12 años para convertir a esa Comunidad Económica Europea en una unión aduanera. Finalmente, en 1968 ya se establece como una unión aduanera con un arancel exterior común en las relaciones comerciales frente a terceros países. Más adelante, en 1985, se firma el Acuerdo Schengen, previo al establecimiento del mercado único, y supone el establecimiento entre unos cuantos países que forman integrados en la Unión Europea de la libre circulación de mercancías, personas, y lleva aparejo la exigencia de una mayor cooperación judicial y policial. Bien, estamos por lo tanto con la vigencia del Tratado de Roma, como he dicho, en vigor desde 1958, pero la Unión Europea necesita, entre sus objetivos, planteaba el establecimiento del mercado único. Y eso era insuficiente con los instrumentos que hasta el momento se tenían a través del Tratado de Roma. Eso hace que se ponga en marcha el mecanismo de la Unión Europea, de la actual Unión Europea, y en 1987 se firma el Acta Única y se establece una fecha objetivo para poner en marcha el mercado único, que supondrá 4 libertades fundamentales: libre circulación de mercancías, de servicios, de personas y de capitales. Este mercado único empieza a funcionar en 1992. Eso no quiere decir que desde el primer momento se consiga la libre circulación en todos los 4 ámbitos que hemos conseguido. De hecho, hoy se continúa trabajando en ello y sobre todo como consecuencia también de la última crisis que hemos vivido. Pero por lo menos estaba establecido un calendario y un primer proceso para llevar a cabo todo el establecimiento de las 4 libertades que conlleva el mercado único. Un paso más allá, estamos funcionando con un mercado único que se va completando incluso hoy en nuestros días, pero se pone en marcha un nuevo proyecto, otro gran proyecto en la Unión Europea, que es la Unión Económica y Monetaria. De nuevo, no es suficiente con el Acta Única Europea que reformó el Tratado de Roma y se reforman otra vez los tratados y en 1993 entra en vigor el Tratado de Maastricht. 2 cuestiones fundamentales. Introduce los instrumentos que van a poder poner en marcha una Unión Económica y Monetaria. Sobre la Unión Económica ya se venía trabajando con el Acta Única Europea, ahora se trata de completar el proyecto con la Unión Monetaria, que conllevará el establecimiento de una moneda única, como todos sabemos el euro, y también desde un punto de vista institucional se sientan los estatutos del actual sistema europeo de bancos centrales. Ahora bien, parejo a todo este proceso, la Unión Europea va aumentando en cuanto a número de miembros. Recordamos que empezamos con 6 países fundadores.
Luego, en 1973, a esos 6 países fundadores se suman Dinamarca, Irlanda y Reino Unido en el año 73. En 1981 forma parte también de la actual Unión Europea Grecia. En el 86 nos sumamos nosotros, España, junto con Portugal. En el 95 de nuevo hay una ampliación, esta vez protagonizada por Finlandia, Austria y Suecia. Y posteriormente, en el año 2004, tenemos la mayor ampliación de la Unión Europea por el gran número de países que se adhirieron en ese momento. Fueron 10 países del este y centro de Europa, más 2 países mediterráneos, Chipre y Malta. Una vez más, en el año 2007, vuelve a crecer en cuanto a número de miembros la Unión Europea, Bulgaria y Rumanía, y el último país en adherirse ha sido Croacia. Bien, todo esto ha exigido también un esfuerzo por parte de la Unión Europea. Vamos a centrarnos en este caso en el esfuerzo institucional. Ha sido necesario adaptar las instituciones a este incremento de número de miembros que ha venido experimentando la Unión Europea. Eso hizo necesario de nuevo reforma de tratados. En este caso, Maastricht se reforma y se pone en marcha el Tratado de Ámsterdam, que intenta acometer una reforma institucional, pero no la completa. Eso hace necesario una nueva reforma. Nos plantamos en este caso en el Tratado de Niza, que más o menos establece los mecanismos para una Unión Europea ampliada. Si bien es cierto que de nuevo las tareas, algunas se dejan incompletas, lo que nos lleva a una nueva reforma que veremos un poco más adelante cuando hablemos de los momentos difíciles por los que ha pasado la Unión Europea, pero esa nueva reforma del Tratado de Niza nos lleva al actual y vigente Tratado de Lisboa. Todo este engranaje, toda esta profundización y complejidad en el proceso de integración europea se asienta en los principios que originaron la puesta en marcha de este gran proyecto, aún sin terminar, que eran fundamentalmente la paz y la estabilidad y la cooperación económica en el continente europeo. Recordemos los 2 desastres bélicos vividos que hicieron reflexionar en aquel momento a los dirigentes de los países europeos. Y por otro lado, sí que me gustaría reseñar un elemento que caracterizó desde el principio a la Unión Europea, que es el elemento de solidaridad, que lo podemos ver en la política agraria común, por ejemplo, y más concretamente a raíz de la política regional y los actuales fondos estructurales y de inversión. A pesar de todas las dificultades, se viene trabajando desde hace muchos años en la Unión Europea por la cohesión económica y social. También querría apuntar otro punto importante de cara a este 60 aniversario, y es que la Unión Europea en el año 2012 recibió el Premio Nobel de la Paz. Creo que es algo que también nos deja ver que la tarea, por lo menos hasta el momento, de la Unión Europea se viene cumpliendo en cuanto al mantenimiento de la paz, en este caso en el continente europeo. Y se podría decir que en muchos casos, y de cara a los fundadores, algunos de los idearios de la actual Unión Europea, Jean Monnet, Robert Schuman o Henry Spaak, pues para ellos creo que sería un sueño hecho realidad. María Ángeles, vamos a hablar también de los momentos difíciles y de las crisis. ¿Cuáles han sido y qué han supuesto? Usted ya ha comentado algunos momentos críticos, pero ¿cuáles han sido los más importantes? Bien, pues me gustaría de nuevo empezar por el Tratado de Roma. En este tratado sí que se contemplaba la posibilidad de establecer un mercado interior en la Unión Europea. Sin embargo, como ya he mencionado, no tenían los instrumentos necesarios. Además, cuando se empieza a plantear la entonces Comunidad Económica Europea, que hay que trabajar hacia el mercado único, es en un momento en el que son la década de los años 70, la crisis del petróleo, que hace que los países en ese momento miembros de la Comunidad Económica Europea miren más hacia los problemas económicos y hacia sus intereses nacionales, lo que en cierto modo hace peligrar el avance hacia la integración. Por otro lado, en ese momento también hay una pérdida de peso específico de la Comunidad Económica en el plano internacional, y además tenemos el problema, entre comillas, por así decirlo, de la política agraria común, que absorbía gran parte de recursos del presupuesto y sigue absorbiendo una gran cantidad de parte del presupuesto comunitario. Esa podemos situar una primera crisis de identidad de la Unión Europea. Por otro lado, se ponen
de cara a la política agraria común también se pusieron en marcha planes de reforma, el Plan Mansholt, que no salió adelante. En todo este proceso de integración, un momento crítico también fue la unificación alemana. No se sabía muy bien hacia dónde, si Alemania iba a seguir manteniendo su compromiso de cara a la integración en Europa, que finalmente así lo manifestó el entonces canciller Helmut Kohl. Otro proceso también, otro momento difícil, fue la crisis del sistema monetario europeo a finales del año 92 y hasta el verano de 1993, que esa crisis vino desencadenada, entre otros factores, por el carácter asimétrico que tenía el sistema monetario europeo. ¿Qué significaba esto? Pues que estaba ligado a la política monetaria alemana, estaba lastrado por el marco alemán. Y en el proceso de unificación alemana, por ejemplo, las necesidades respecto a política monetaria que tenía Alemania no coincidían con las necesidades de política monetaria que tenían el resto de países socios. La crisis en este sistema hizo que se devaluaran varias monedas, incluso que algunas salieran del sistema, como fue la libra esterlina y la lira italiana. Se unieron también otros elementos, como el no de Dinamarca al refrendo del Tratado de Maastricht, o también el escaso margen con que salió adelante el Tratado de Maastricht en Francia. En ese momento también se vivieron momentos complicados. Más adelante, la crisis institucional de principios de la década de los 2000, porque se trató de poner en marcha una Constitución Europea, pero realmente esa Constitución Europea no fue ratificada, en este caso, por 2 países miembros, ni Francia y Holanda. Hubo que replantearse un poco hacia dónde quería ir la Unión Europea. Consiguió salvarse esa crisis institucional, a la que aludí un poco al comienzo de mi intervención, con la firma del Tratado de Lisboa. Algunas cuestiones, entre otras importantes, que aporta Lisboa. Hay un servicio diplomático por parte de la Unión Europea y un alto representante exterior de la Unión Europea. Terminada esa aguda crisis institucional que desembocó en el Tratado de Lisboa, por supuesto, la última crisis vivida, y especialmente en los países de la eurozona, la crisis de deuda soberana, que ha tenido consecuencias importantes y ha dejado ver las carencias que tiene la Unión Europea en cuanto a integración económica en situaciones difíciles, lo que ha hecho que se ponga en marcha y se trate de poner soluciones y sobre todo de evitar situaciones similares. Durante los últimos años también hay que tener en cuenta el problema migratorio, y en este caso ha aludido al Brexit en su presentación. Reino Unido siempre ha tenido una posición diferenciada de cara a todo el proceso de integración que ha venido experimentando la Unión Europea, pero quizá la crisis de deuda soberana y cómo ha respondido la Unión Europea, y otro problema importante, la crisis migratoria y el problema de las fronteras exteriores de la Unión Europea, quizá ha sido el que, aunque por escaso margen, el Brexit haya salido adelante. Elena Casado, ¿quiénes están esperando o cuál es la situación de esos países que desde hace un tiempo ya intentan integrarse en el grupo de los 27? Sí, pues tendríamos que distinguir en este punto entre países candidatos y candidatos potenciales. Refiriéndonos a los candidatos, los que tienen la consideración actual de países candidatos, serían 5. Turquía, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia, Montenegro y Albania. Cada uno con sus peculiaridades en el avance en este proceso de adhesión. A pesar de que en junio de 2010 el Consejo Europeo dio luz verde a las negociaciones para la adhesión de Islandia, en marzo de 2015 este país pidió expresamente no ser considerado candidato. El problema con Turquía es un problema de mucha actualidad. De hecho, con Turquía las negociaciones se abrieron en octubre de 2005, pero actualmente el Parlamento Europeo ya ha pedido a finales de 2016 congelar el proceso de adhesión de Turquía por motivos políticos. Con la antigua República Yugoslava de Macedonia, también desde diciembre de 2005, tiene el estatus de candidato, y en 2009 la Comisión Europea recomendó la apertura de las negociaciones con este país, aunque aún no se han abierto oficialmente porque ha coincidido con todo el periodo de crisis económica y financiera en Europa. Con Serbia
también está establecido el estatus de país candidato desde marzo de 2012 y en enero de 2014 comenzaron las negociaciones formales para la adhesión de este país. Y en junio de 2012 se abrieron las negociaciones con Montenegro. Con Albania, desde 2014 se posee ese estatus de candidato, pero las negociaciones tampoco están abiertas. Actualmente Bosnia-Herzegovina y Kosovo son candidatos potenciales. Este otro segundo grupo que hablaba al principio. La Unión Europea ha firmado acuerdos de estabilización y asociación con esos países de los Balcanes occidentales y les ha ofrecido la perspectiva de una posible adhesión en el futuro, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. Con Bosnia, en junio de 2008, se estableció esta condición y con estos acuerdos también se pretende reforzar la seguridad y la estabilidad en toda esa región con respecto a la Unión Europea. Los resultados de cada uno de los procesos con estos países dependerán del avance que se alcance en las negociaciones con cada uno de ellos. Por el contrario, y como ya hemos mencionado, está en marcha la salida de Reino Unido. ¿En qué punto estamos? ¿En qué situación? ¿Cómo se va a producir esta salida a fecha de hoy? No sabemos qué ocurrirá en los próximos meses, Elena Casado. Sí. De hecho, la situación puede suceder en cualquier momento. A partir de este mismo instante, incluso puede ser que ya se esté dando la noticia del tan esperado momento en el que Theresa May, la primera ministra británica, invoque este famoso artículo 50, ya que la Cámara de los Lores ya ha dado su aprobación final para la ley del Brexit y la ministra ha manifestado su intención de, a lo largo de este mes de marzo, comunicar su salida definitiva. Este artículo 50, que está recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el Tratado de Lisboa, es el que va a marcar el inicio de las negociaciones que se tendrán que establecer entre Reino Unido y la Unión Europea. Unas negociaciones que se prevén duras, ya que la primera ministra ha manifestado su interés en que sea una opción de Brexit duro, es decir, la desconexión más fuerte que se podía plantear dentro de los escenarios previsibles para la salida de este país de la Unión Europea. Se presenta un tiempo de incertidumbre total sobre las relaciones que se establecerán con Reino Unido una vez que se produzca su salida y también esto va a tener grandes implicaciones, por ejemplo, con el caso de España, ¿no? Ya hay un informe elaborado por la representación permanente de España ante la Unión Europea en el que se establece que la previsión será que la economía española pierda entre 2 y 4 décimas de crecimiento en los próximos años. Además de esto está la situación especial que plantea Escocia a raíz del Brexit, ya que pretende desligarse de esta opción que ha determinado Reino Unido y el pasado 13 de marzo anunció que quiere iniciar los trámites para un nuevo referéndum de independencia en el año 2018. Esta situación también, como hemos comentado anteriormente, ha dado pie a nuevos avances en las tesis euroescépticas en otros países como Holanda y Francia. Estos días se está dirimiendo el resultado de las elecciones en Holanda y están previstas las elecciones en Francia, que también habrá que ver qué determinación toman junto con otros países un poquito más adelante como Alemania. En este marco tan complicado que nos están comentando, nos están poniendo sobre la mesa, María Ángeles Rodríguez, ¿hacia dónde se mira? Porque, bueno, hay muchos países intentando entrar, efectivamente, la Unión Europea es un proyecto muy importante, pero en este momento, ¿hacia dónde mira para el futuro la Unión Europea? Bien, únicamente una puntualización, que estamos hablando de una Unión Europea de 27, sin contar ya con Reino Unido. De hecho, ya ha tenido algunas reuniones de alto nivel la Unión Europea sin ya tener en cuenta a Reino Unido. ¿Hacia dónde mira Europa? El panorama es muy complicado. Está sobre la mesa con toda la cuestión, con toda la crisis de los refugiados y cuestiones migratorias, la seguridad de los ciudadanos europeos. Se está trabajando para conseguir esa seguridad
Aparte de todo este problema migratorio y crisis de refugiados, recordemos también la alerta prácticamente permanente por el terrorismo internacional. Entonces, la Unión Europea está dedicando varios esfuerzos a la cuestión de seguridad y defensa en el territorio europeo. Una cuestión importante también es que el ciudadano europeo se sienta implicado con lo que se decide en las instituciones de la Unión y seguir trabajando por la consecución de ese bienestar de la población europea y eliminar las diferencias regionales en la medida en la que se pueda. Hay que tener en cuenta también en el marco internacional las negociaciones desde un punto de vista comercial que mantiene y que ha cerrado, por ejemplo, en el caso de Canadá, con la puesta en marcha del conocido CETA. Las negociaciones comerciales abren un área de libre cambio con Canadá. Está en proceso de ratificación todavía en los parlamentos nacionales y se está aplicando de manera provisional. En el Parlamento Europeo ya se ha dado el visto bueno. Por otro lado, está sobre la mesa el libro blanco publicado recientemente por la Comisión Europea, en la que se plantea una serie de escenarios hacia los cuales la Unión Europea puede dirigir sus esfuerzos teniendo en cuenta la problemática de Brexit, la problemática que ha puesto encima de la mesa la necesidad de una mayor integración europea. Como digo, son muchas incertidumbres. Y otro reto importante que debe afrontar la Unión Europea, entre otros que probablemente me estoy dejando en el tintero, es el envejecimiento de la población europea y como a nivel nacional los países van a enfrentar ese problema general que tienen los países europeos. Vamos a ahondar un poco más en esos escenarios. Sí, esa es la novedad fundamental estos últimos días. Como decía mi compañera, la Comisión Europea ha publicado recientemente este libro blanco sobre el futuro de Europa, en el que se plasman una serie de reflexiones y escenarios para la Europa de los 27 en el medio plazo, para el año 2025. Aquí se abren 5 principales escenarios que han sido muy controvertidos porque se da mucho margen de actuación y se plasma mucha incertidumbre. Cada uno de estos escenarios no son excluyentes, se pueden realizar combinaciones entre los elementos que se presentan en cada uno de ellos y abarcarían varias opciones. El primero sería seguir igual que estamos ahora. El punto de partida sería la Declaración de Bratislava, que se aprobó el 27 de septiembre de 2016, y este escenario implica que la Unión Europea en 2025 seguiría centrada en mantener las grandes líneas estratégicas en las que viene trabajando: el empleo, el crecimiento y la inversión mediante el refuerzo del mercado único, con esos 4 pilares fundamentales de los que hablaba María Ángeles Rodríguez hace un momento. El refuerzo de la supervisión bancaria y también la lucha contra el terrorismo. El segundo escenario sería centrarnos solo en el mercado único. Dado que se ha demostrado que es difícil avanzar en ámbitos políticos, en este caso se prioriza la profundización del mercado único con la libre circulación de capitales y mercancías, pero, sin embargo, no se garantiza la libre circulación de personas y servicios. En el tercero sería las velocidades, que los que desean hacer más, que lo puedan hacer. Los países de la eurozona, en este escenario concreto, podrían decidir colaborar más estrechamente en asuntos pendientes como asuntos fiscales y sociales y un avance en los 4 aspectos del mercado único: personas, capitales, bienes y servicios, como ya hemos dicho. El cuarto sería hacer menos, pero de forma más eficiente. La Unión Europea, en este caso, intensificaría su trabajo en excelencia en I+D, en innovación, en comercio, seguridad, migración, aquellos problemas que se han detectado como menos avanzados en estos últimos años. Para ello debería reducir sus esfuerzos en otras materias, como por ejemplo desarrollo regional, salud pública o política social, devolviendo esas competencias a los Estados. Y el último escenario sería hacer mucho más conjuntamente, compartir más competencias, recursos y tomas de decisiones en todos los ámbitos. De esta forma, la zona del euro se vería consolidada. Todo esto, como vemos, es un panorama muy diverso y habrá que hacer un esfuerzo muy importante por determinar cuál de estos escenarios serán los que marquen el camino para seguir avanzando en este proceso tan ilusionante como es la Unión Europea.
Y ya para cerrar, balance general de estos 60 años. Bien, quizá positivo. Positivo, desde mi punto de vista totalmente positivo. Todo es mejorable, pero sin duda se ha trabajado mucho, se han conseguido muchas cosas. Es muy difícil poner de acuerdo a todos los países. No recordemos de nuevo que teniendo en cuenta la salida del Reino Unido, somos 27 países y que hay adhesiones en marcha. Están grandes temas sobre la mesa, como ya hemos mencionado, como es la migración, el terrorismo y la inseguridad económica y social. Hay también puestas sobre la mesa varias estrategias, una estrategia sobre el mercado único, ahondando en ese mercado único, una estrategia sobre el mercado único digital y trabajar por la unión de mercado de capitales. Y por otro lado, conseguir que el ciudadano, como hemos mencionado ya, sea más cercano a las decisiones que se toman a nivel institucional. Por supuesto, tenemos una gran visibilidad internacional, a nivel de Organización Económica Internacional o a nivel de otras iniciativas relacionadas con medio ambiente, desarrollo, ayuda oficial al desarrollo en concreto. Y una cosa que sí que sería importante quizás reseñar. Hemos avanzado a base de resolver momentos de crisis. Los grandes avances en la integración han venido precedidos siempre por momentos en general complicados para la Unión Europea. En la cumbre de Roma se plasma cuál es el horizonte futuro. Queda mucho por hacer y momentos muy complicados en la Unión Europea. Bien, pues muchísimas gracias. Seguiremos hablando de estas cuestiones con nuestras dos invitadas, María Ángeles Rodríguez Santos y Elena Casado García Hirschfeld, profesoras de Economía Aplicada de nuestra universidad. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.